En julio de 1941, en los aeródromos del este de Europa, una pequeña escuadrilla de aviadores españoles ajustaba los controles de cazas Messerschmitt con manos que nunca antes habían tocado un avión alemán. Llevaban semanas en instrucción acelerada, aprendiendo en un idioma extraño los procedimientos de combate de la Luftwaffe, copiando con lápiz frases en alemán fonético que les pudieran salvar la vida sobre los cielos de Rusia. Eran pilotos de la Fuerza Aérea Española, voluntarios, hombres que habían pedido expresamente sumarse a la aventura del Frente del Este, cuando todavía el mundo creía que Alemania aplastaría a la Unión Soviética en unas pocas semanas. Nadie les había ordenado ir, nadie les había obligado. Fueron ellos quienes alzaron la mano. El nombre oficial era pomposo y solemne al mismo tiempo: Escuadrillas Azules. No eran una unidad independiente, sino aviadores españoles integrados en escuadrones de la Luftwaffe, absorbidos por una maquinaria de guerra que tenía sus propios códigos, sus propias jerarquías, su propio lenguaje incomprensible. Combatirían codo a codo con pilotos alemanes, húngaros, rumanos, croatas, todos bajo el mismo símbolo de la esvástica en el fuselaje, todos convencidos de que luchaban contra el mismo enemigo, el comunismo soviético. La pregunta que este vídeo trata de responder no es cómo lucharon, es qué ocurrió después. ¿Qué pasó con esos hombres cuando el Frente del Este dejó de existir, cuando Alemania se rindió, cuando España decidió que nunca habían estado allí? ¿Qué se hizo con el recuerdo de los que murieron sobre el cielo ruso, con la vida de los que sobrevivieron pero cayeron prisioneros, con el silencio que el régimen impuso sobre quienes regresaron? Porque hay guerras que se celebran y hay guerras que se entierran. La historia de los pilotos de las Escuadrillas Azules pertenece a la segunda categoría, un capítulo que España prefirió arrancar de sus propios libros, que los veteranos aprendieron a no mencionar en las reuniones familiares, que los archivos militares guardaron bajo llaves cuya existencia se negó durante décadas. Un capítulo de fervor, de sacrificio, de derrota y sobre todo de un olvido tan deliberado que casi parece una segunda condena. Casi, porque el olvido nunca es perfecto y la historia, tarde o temprano, regresa. Para entender lo que ocurrió después, hay que entender primero qué fue aquello. La División Azul no fue una operación encubierta ni un contingente secreto. Fue un gesto político disfrazado de cruzada ideológica, una apuesta de Franco para contentar a Hitler sin comprometerse demasiado, para pagar una deuda sin entrar formalmente en la guerra. El acuerdo era así. España enviaba voluntarios nominalmente civiles desmovilizados y militares en excedencia, que combatirían como parte del ejército alemán pero bajo bandera propia. El Tercer Reich conseguía hombres experimentados, veteranos de la guerra civil, endurecidos por 3 años de combate en montañas y ciudades. España conseguía la ilusión de estar en el bando ganador sin cruzar la línea, que la habría convertido en beligerante oficial. Fue, en muchos sentidos, la apuesta más peligrosa del franquismo. La División 250 de la Wehrmacht, nombre técnico de la División Azul, llegó al Frente del Este en el otoño de 1941. Más de 47,000 hombres rotaron por sus filas a lo largo de los 2 años que duró la campaña. Combatieron en el sitio de Leningrado, en el lago Ilmen, en temperaturas que nadie en el sur de España podía imaginar. Murieron de frío, de metralla, de hambre, de enfermedades que el cuerpo mediterráneo no estaba preparado para resistir. Los aviadores fueron algo diferente. Las Escuadrillas Azules, integradas en unidades de la Luftwaffe, rotaban cada cierto tiempo, relevadas por nuevas tandas de pilotos voluntarios. Se calcula que algo más de un centenar de aviadores españoles sirvieron en distintos momentos en el Frente del Este, aunque las cifras exactas permanecen difusas, fragmentadas en archivos que nadie quiso completar. Volaron misiones de caza, de escolta, de reconocimiento. Combatieron contra pilotos soviéticos en duelos a alta velocidad sobre los pantanos helados de la estepa. Algunos acumularon victorias aéreas. Otros regresaron sin disparar un solo tiro. Otros no regresaron. Lo que los unía a todos no era la ideología, sino algo más inmediato, más físico. La camaradería de los que comparten cockpit y peligro. El silencio del que sabe que mañana puede ser él. Esa hermandad rudimentaria, nacida en aeródromos de barro helado, sería lo único que algunos conservarían intacto el resto de sus vidas.
todo lo demás, la causa, el sentido, la recompensa, se iría desvaneciendo con los años como humo de motor. El año 1943 marcó el punto de inflexión. La batalla de Stalingrado había transformado la guerra. Lo que parecía un avance irresistible hacia el este se había convertido en una retirada lenta, sangrienta, que nadie en Berlín quería pronunciar en voz alta. Y Franco, que tenía antenas muy finas para detectar qué lado del viento soplaba más fuerte, empezó a distanciarse. En octubre de 1943 ordenó la retirada de la División Azul. La orden llegó como un telegrama, burocrática y fría, a los mandos en el frente. Los hombres que llevaban 2 años combatiendo en el lodo soviético recibieron la noticia con sentimientos encontrados. Alivio en muchos casos, confusión en otros, una cierta sensación de abandono que algunos describieron años después como una traición sin nombre. La retirada no fue inmediata ni ordenada. Hubo hombres que no quisieron irse. Hubo voluntarios que pidieron quedarse, algunos por convicción, otros porque habían construido lazos demasiado estrechos con las unidades alemanas para abandonarlas en ese momento. Se formó la llamada Legión Azul, un contingente reducido de voluntarios que continuaron en el frente varios meses más, hasta que en marzo de 1944, España, presionada ya abiertamente por los aliados, ordenó la retirada definitiva incluso de esa legión. Para los pilotos de las escuadrillas azules, la situación era más complicada. Integrados en escuadrones alemanes, algunos continuaron volando bajo mando de la Luftwaffe, más allá de la retirada oficial de la división, en una especie de zona gris legal que nadie en Madrid quería examinar demasiado de cerca. Eran voluntarios, técnicamente, en excedencia indefinida, pilotando aviones alemanes en una guerra que oficialmente ya no era la suya. Y mientras volaban, el suelo bajo sus pies geopolíticos se desmoronaba. En junio de 1944, los aliados desembarcaron en Normandía. En agosto de ese año, París era libre. Para finales de 1944, cualquiera con ojos podía ver el resultado. Y Franco, que había apostado por Alemania sin apostar del todo, aceleró el giro hacia los vencedores. Empezó a liberar presos políticos que los aliados le reclamaban. Empezó a hablar de neutralidad, de no beligerancia, de que España nunca había sido un aliado de Hitler, sino un país independiente que había tenido la sensatez de mantenerse al margen. El problema era que había pruebas en sentido contrario, y algunas de esas pruebas seguían volando en Messerschmitts, cuando Alemania se rindió en mayo de 1945. Los pilotos españoles que quedaban activos en unidades de la Luftwaffe se encontraron en una situación que el diccionario no tenía palabras para describir. No eran alemanes, así que técnicamente no eran prisioneros de guerra en el sentido convencional. No eran oficiales del ejército español en activo, porque Madrid se había encargado de que sus papeles dijesen que eran voluntarios civiles. No eran combatientes de ninguna potencia que hubiera firmado la rendición. Eran, en el sentido más literal, hombres sin categoría. Los que cayeron en manos de las fuerzas occidentales, británicas o americanas, tuvieron una experiencia relativamente manejable. Hubo interrogatorios, verificación de identidades, cierta confusión burocrática. Pero en general, una vez confirmado que eran ciudadanos de un país neutral que no había declarado la guerra, fueron liberados en plazos que variaron de semanas a pocos meses. Regresaron a España por sus propios medios, en trenes atestados de refugiados, cruzando una Europa en ruinas. Lo que encontraron al llegar no fue lo que esperaban.
Esperaban, si no una bienvenida de héroes, al menos un reconocimiento. Habían combatido, habían arriesgado la vida. Algunos tenían condecoraciones alemanas en el pecho, cruces de hierro, ganadas en combate aéreo sobre el frente del este. Esperaban que alguien, en alguna instancia del régimen, les dijera: fuisteis, luchasteis, sobrevivisteis, bienvenidos. No recibieron eso. Lo que recibieron fue silencio. Un silencio institucional, cuidadosamente construido, que los instruía a no hablar de lo que habían hecho, a no exhibir las condecoraciones, a no mencionar dónde habían estado en las conversaciones de café. El régimen que los había enviado ahora los trataba como un secreto incómodo. Sus expedientes se archivaron en cajones que nadie abría. Sus servicios no se reconocían públicamente. Las condecoraciones alemanas no podían lucirse en uniforme. Volvieron a la vida civil o siguieron en el ejército, pero con una historia que no podían contar. Hay una palabra en alemán, Heimkehrer, que significa el que regresa a casa. La lengua alemana, tan precisa para las cosas dolorosas, tiene una palabra específica para ese momento en que el soldado vuelve y descubre que el hogar ya no es lo que dejó. Los españoles no tenían esa palabra, pero conocían el concepto. El hogar al que regresaron los veteranos de las escuadrillas azules era una España que en 1945 y los años siguientes estaba ocupada en su propia supervivencia política. Franco negociaba con los vencedores. La ONU debatía si expulsar a España. El régimen necesitaba distanciarse de todo lo que oliera a nazismo, y los hombres que habían volado en la Luftwaffe olían precisamente a eso. Así que el silencio se volvió norma. No fue una orden explícita, al menos no siempre. Fue algo más sutil y más eficaz. El clima, la ausencia de preguntas, la mirada que se apartaba, el funcionario que dejaba el expediente en el fondo del cajón, el superior jerárquico que aconsejaba, en conversación privada, que determinadas cosas era mejor no mencionarlas en los informes anuales de carrera. Algunos veteranos se adaptaron a ese silencio con la misma disciplina con que habían aprendido a volar en alemán. Guardaron sus recuerdos como se guarda munición que ya no tiene uso, cuidadosamente, en seco, sin mostrarla. Siguieron carreras militares respetables. Algunos llegaron a rangos significativos y llevaron consigo, como una segunda identidad invisible, el peso de lo que habían hecho en el este. Otros no supieron o no quisieron adaptarse. Hablaron en los círculos de veteranos, en las reuniones de la Hermandad de la División Azul, organización que el régimen toleró como válvula de escape controlada, donde los hombres podían recordarse mutuamente sin amenazar la narrativa oficial. Pero esas reuniones eran privadas, íntimas, lejos del espacio público. El recuerdo existía, pero en susurros. Y luego estaban los que no regresaron en 1945. Los que no pudieron regresar porque los soviéticos los tenían. La Unión Soviética no tenía ninguna razón para tratar a los prisioneros españoles como una categoría especial. Para Moscú, un hombre con uniforme de la Wehrmacht era un soldado de la Wehrmacht, independientemente de su pasaporte. Los aviadores españoles capturados en el frente del Este, ya fueran miembros de las escuadrillas azules o de la división de infantería, terminaron en los mismos campos de prisioneros que los alemanes, los austriacos, los húngaros. Los campos soviéticos de prisioneros de guerra no eran lugares diseñados para el bienestar de los cautivos. Las condiciones variaban, pero en los peores años, los primeros sobre todo, la mortalidad fue devastadora. Hambre, frío, enfermedades,
trabajo forzado en condiciones que el cuerpo humano no estaba construido para resistir. Muchos murieron allí, sin nombre en ningún registro español, sin tumba que ningún familiar pudiera visitar. Los que sobrevivieron lo hicieron por una combinación de resistencia física, capacidad de adaptación y azar puro. Aprendieron a negociar en los límites estrechos que el sistema de campos permitía. Aprendieron algo de ruso por necesidad. Aprendieron a esperar, que es la habilidad más difícil que existe, porque requiere mantener encendida la esperanza sin alimentarla demasiado, sin que su llama consuma el resto de las energías. Y esperaron años, muchos años. Mientras tanto, en España, las familias esperaban también. Madres que no sabían si sus hijos estaban muertos o vivos. Esposas que habían recibido la última carta hacía 3 o 4 años y desde entonces nada. Hermanos que preguntaban a los que habían regresado, que escuchaban versiones contradictorias, que vivían en ese espacio terrible entre el duelo y la esperanza, que es peor que cualquiera de los dos por separado. El régimen, que sabía de la existencia de esos prisioneros, que tenía informes diplomáticos sobre ellos, que recibía a veces noticias a través de terceros países, mantuvo sobre el asunto el mismo silencio conveniente que mantenía sobre todo lo relacionado con la División Azul. Reconocer la existencia de prisioneros españoles en la Unión Soviética habría significado reconocer la existencia de combatientes españoles en el ejército alemán, y eso era exactamente lo que el régimen llevaba años negando. Los prisioneros eran, en cierta forma, los rehenes no reclamados de la mentira oficial. Los años pasaron con esa crueldad lenta que solo el cautiverio conoce. Mientras Europa se reconstruía, mientras el Plan Marshall distribuía dólares y los países del oeste resurgían de sus ruinas, los prisioneros españoles en la Unión Soviética continuaban en los campos, invisibles para el mundo exterior, ignorados por el único gobierno que podría haberlos reclamado. Hubo intentos, hubo gestiones diplomáticas discretas, canales informales, mensajes a través de naciones intermediarias. La Cruz Roja Internacional tenía conocimiento de la situación, aunque con acceso muy limitado. Algunos gobiernos occidentales, en conversaciones privadas con Madrid, plantearon el asunto. Pero las negociaciones con la Unión Soviética requerían algo que el régimen de Franco no podía ofrecer fácilmente: reconocimiento diplomático, acercamiento político, algún tipo de moneda de cambio que los soviéticos estuvieran dispuestos a aceptar. Stalin no tenía ningún incentivo especial para devolver a los españoles. Franco no representaba amenaza ni oportunidad para Moscú en aquellos años. Los prisioneros eran una carta pequeña en un juego geopolítico que se jugaba a otras escalas. Y así llegaron los años 50, y el mundo cambió de nuevo. Stalin murió en 1953. La nueva dirección soviética, bajo Malenkov y luego bajo Khrushchev, intentó un cierto deshielo con Occidente. En ese contexto más flexible, las negociaciones sobre los prisioneros españoles avanzaron. Hubo acuerdos de los que no quedaron registros claros, compromisos que se cumplieron a medias, promesas que tardaron más de lo pactado en materializarse. Pero finalmente, en la primavera de 1954, llegó el barco. El Semiramis era un buque que había servido en varios destinos antes de convertirse en la nave que llevaría de vuelta a casa a los últimos prisioneros de la División Azul. Atracó en el puerto de Barcelona el 2 de abril de 1954. A bordo
llegaban los sobrevivientes de casi una década de cautiverio soviético. Algo menos de 300 hombres, entre divisionarios y algunos otros prisioneros de distintas procedencias, que bajaron por la pasarela con la mirada de quienes han visto cosas que las palabras no alcanzan a cubrir. Habían tardado 9 años en llegar. El recibimiento del Semiramis fue, en su propia forma, revelador de todas las contradicciones que rodeaban a la División Azul. Hubo una recepción oficial, banderas, discursos, fotógrafos. El régimen necesitaba la imagen. Aquí están nuestros hombres que volvieron. Aquí está la España que no abandona a los suyos. Era la única lectura del acontecimiento que el franquismo podía sostener sin contradecirse a sí mismo de forma demasiado visible. Pero los propios protagonistas sabían que había algo extraño en ese recibimiento. Habían esperado 9 años. 9 años en los que España no los había reclamado formalmente. 9 años en los que su existencia era, para el discurso oficial, poco más que una incomodidad. Y ahora, de repente, eran los hombres que volvieron. Los que bajaron del Semiramis eran mayoritariamente divisionarios de infantería. Los aviadores, los pilotos de las escuadrillas azules, habían tenido trayectorias distintas. Algunos habían caído prisioneros, otros habían regresado antes por otras vías, otros habían muerto en los campos durante los primeros años duros. No hubo una estadística oficial de cuántos aviadores específicamente estuvieron en cautiverio soviético y cuántos regresaron en el Semiramis. Los números, como en todo lo relacionado con las escuadrillas azules, permanecen borrosos, incompletos, como si alguien hubiera pasado una mano húmeda sobre los registros sin llegar a borrarlos del todo. Los que sí regresaron, ya fuera en 1945 desde el oeste o en 1954 desde el este, encontraron una España que había girado. La guerra había terminado hacía casi una década, cuando llegó el Semiramis. El mundo era otro. Los hombres que regresaban del cautiverio soviético encontraban a sus familias envejecidas, a sus amigos con vidas establecidas, a sus ciudades en una realidad distinta de la que habían dejado, y encontraban la misma instrucción tácita que habían recibido los que volvieron antes. No habléis demasiado, no recordéis en voz alta. Lo que pasó, pasó, y ya no sirve para nada que se sepa. El olvido fue la última batalla que los combatientes de la División Azul libraron, y fue la que perdieron más despacio. No de golpe, no en un día. El olvido fue una erosión, una marea que subía año tras año, cubriendo los detalles primero, los contornos después, hasta dejar solo una silueta vaga de lo que había sido. Los veteranos que intentaron preservar la memoria lo hicieron en los márgenes. Memorias publicadas en editoriales pequeñas, con tiradas cortas, que circulaban en el circuito cerrado de quienes ya sabían. Reuniones de la Hermandad de la División Azul, que el régimen permitía con la misma lógica con que se permite una válvula de presión. Mejor que el vapor salga de forma controlada que no de forma explosiva. Conversaciones privadas entre los que compartían aquella experiencia, esa hermandad del frío y del frente que no necesitaba ser explicada porque era completamente interiorizada. Para los pilotos en particular, la situación era más específica todavía. Su número había sido más reducido. La dispersión en unidades alemanas había dificultado la camaradería colectiva que la división de infantería sí había podido desarrollar. Los aviadores que regresaron eran individuos más que un grupo, figuras solitarias que llevaban consigo un pasado que no cuadraba con ninguna narrativa autorizada. Algunos siguieron en la Fuerza Aérea Española
y alcanzaron rangos respetables. Llevaban en el expediente, en algún apartado técnico, las horas de vuelo acumuladas en el frente del Este. Esas horas existían, estaban ahí, pero nadie las mencionaba. Eran parte de una historia paralela y que coexistía con la oficial sin nunca tocarla. Otros salieron de la vida militar y se integraron en la vida civil con ese silencio adaptativo que habían aprendido a cultivar. Trabajaron, formaron familias, envejecieron. Y cuando les preguntaban, sobre todo los nietos y los sobrinos jóvenes, qué habían hecho durante la guerra, respondían con vagas referencias a tiempos difíciles, a que habían servido, a que no había sido fácil, y cambiaban de tema. No era cobardía, era la solución de compromiso que habían alcanzado con una sociedad que les había pedido que no fueran lo que eran. El silencio protegía, pero también sepultaba. Hay algo particularmente cruel en el arco que describe la historia de estos hombres. Fueron a la guerra convencidos, en mayor o menor grado, de que luchaban por algo. El anticomunismo era genuino en muchos de ellos, forjado en la experiencia de la guerra civil, en el recuerdo de las iglesias quemadas y los fusilamientos. No eran mercenarios sin causa, tenían sus razones, y sus razones eran las del tiempo que les había tocado vivir. Pero la causa cambió de manos sin pedirles permiso. El régimen que los había enviado decidió, por pura supervivencia política, que ellos no habían ido. Y esa decisión, tomada en despachos de Madrid por hombres que nunca habían sentido frío en el frente del Este, se convirtió en el marco definitivo de sus vidas. Combatieron, sobrevivieron los que sobrevivieron, regresaron, y luego pasaron el resto de sus vidas siendo los testigos incómodos de algo que el país prefería no recordar. Sus victorias aéreas no se citaban en las academias militares. Sus caídos no figuraban en los monumentos de honor nacionales. Sus nombres no sonaban en los discursos del Día de las Fuerzas Armadas. Existían en los márgenes, en las memorias escritas a mano en la mesa de cocina, en las fotografías guardadas en el fondo del cajón, en las conversaciones que bajaban la voz cuando entraba alguien de fuera. Y sin embargo, persistieron. La hermandad de la División Azul mantuvo la memoria encendida durante décadas, con obstinación casi suicida, frente a la indiferencia oficial. Los historiadores, primero extranjeros y luego españoles, fueron reconstruyendo el rompecabezas con los fragmentos que los archivos y los testimonios dejaban escapar. Las últimas décadas han visto una revisión seria de ese capítulo, no para glorificarlo ni para condenarlo, sino para entenderlo en su complejidad, para devolverle a esos hombres al menos la dignidad de ser contados, porque la historia no pide que se justifique lo que fue, pide que no se olvide que fue. Los pilotos de las escuadrillas azules volaron sobre el frente del Este, combatieron, murieron o regresaron, esperaron años en campos soviéticos o convivieron décadas con el silencio impuesto. Merecen, al menos, ser recordados como lo que fueron: hombres reales, con nombres reales, atrapados entre la guerra de su tiempo y la política de su país, que vivieron y murieron sin que nadie les preguntara después si había valido la pena. Si este relato te ha dejado preguntando qué más quedó sepultado en los archivos de aquella época, el siguiente vídeo de este canal te llevará a otro episodio que España prefirió silenciar durante décadas. La historia no siempre llega en los libros de texto. A veces llega en los cajones que nadie quiso abrir.